Hola, saludos a toda la gente que vaya llegando al programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, saludos a todos ustedes y toda la gente que vaya llegando, que nos vean en diferido. No sé quién tenemos por aquí. Kawazu, bienvenidos. Saludos a Paraguay. Muchas gracias. Y bueno, perfecto. Vamos a seguir con las noticias conspiranoicas de hoy. Y empezamos con... Bueno, naturalmente habrán oído que Putin se va a reunir con Trump mañana y Trump no ha invitado a Zelensky. ¿Y por qué es eso? Porque Trump ha descubierto que Zelensky es tan corrupto como él y como Putin. Según los medios, el entorno de Zelensky canalizó millones de dólares a cuentas en Oriente Medio. Los fondos obtenidos de forma ilícita habrían sido transferidos a cuentas vinculadas a Andrei Gmirin, exconsultor del Fondo de Propiedad Estatal de Ucrania. El círculo íntimo del líder del régimen ucraniano, Vladimir Zelensky, habría transferido 50 millones de dólares mensuales obtenidos de forma ilícita a cuentas bancarias de dos empresas con sede en los Emiratos Árabes Unidos, informó el lunes el periódico turco Aydınlık. Se reporta que las millonarias sumas fueron enviadas a cuentas de dos firmas vinculadas a Andrei Gmirin, exconsultor del Fondo de Propiedad Estatal de Ucrania y presunto administrador de los fondos que se obtuvieron mediante corrupción, quien está bajo investigación internacional por su compleja red de empresas y fortuna en Europa, particularmente en Francia, así como en los Emiratos Árabes Unidos. La corrupción rampante en Ucrania se ha convertido repetidamente en una fuente de fricción en las relaciones con los gobiernos occidentales, donde medios de comunicación y funcionarios han cuestionado la conveniencia de seguir ayudando económicamente a Kiev. Es que, bueno, aunque el régimen de Ucrania fuera totalmente limpio, o sea, aunque no fueran corruptos, o sea, yo no veo el motivo por el que ningún país de Europa debería ayudar a Ucrania. O sea, es su guerra y su problema, ¿me entiendes? Hoy Koslov, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos a Argentina. Vladimir Zelensky inició en julio acciones contra la Oficina Nacional Anticorrupción, NABU, por sus siglas en ucraniano, y la Fiscalía Especializada en Lucha contra la Corrupción, SAP, dos agencias que, según la prensa local, son instrumentos de control de Occidente sobre el país. Y bueno, debía de tener miedo de que lo descubrieran, ¿no? Así, el 22 de julio firmó una ley que ponía fin a la independencia de dichos organismos tras la aprobación de la Rada Suprema, Parlamento ucraniano, cuya mayoría votó a favor del proyecto. La medida desató protestas en varias ciudades del país, lo que obligó a Zelensky a cesar su ofensiva contra las instituciones anticorrupción. Bajo la presión de Occidente, el Parlamento de Ucrania dio marcha atrás y restituyó las competencias de las agencias involucradas poco después. Zelensky ratificó el documento. Bueno, pues entonces dirías, ¿no?, que los otros países de Europa pues son un ejemplo a seguir y todo este rollo, ¿no? Ah, por cierto, ahora Zelensky dice que quiere invitar a Milei a Ucrania y que Ucrania va a seguir el modelo económico de Argentina. Bueno, supongo que eso es lo que le falta hacer para que ya su propio pueblo se lo cargue al payaso este del Zelensky. Ok, vamos a ver cómo están las cosas en otros países de Europa. Ok, claro, entre payasos y prostitutos se entienden. Y entre cochinos, no lo olvides.
Fondos COVID de un país de la Unión Europea terminan en yates, coches de lujo y un club de swingers. ¿A qué me recuerda esto? Me recuerda a cierto otro país en el sur de Europa donde también se gastan el dinero en estas cosas. Parece que ha cundido el ejemplo, ¿no? El propietario del local vinculado a un club de swingers aseguró que el dinero se usó para maquinaria metalúrgica y no para actividades de ocio para adultos. Claro, o sea, ¿qué es lo que tienen en todos los clubs de swingers? Maquinaria metalúrgica, ¿no? O sea, entras en el club de swingers y en vez de tener pues la bañera de burbujas, la cama, la mesita con los condones y toda esta mierda, tienen maquinaria metalúrgica. En fin, la coalición del primer ministro polaco, Donald Tusk, enfrenta una tormenta política después de que una iniciativa para demostrar transparencia revelara que parte de los esperados fondos europeos de recuperación por COVID-19 fueron destinados a proyectos insólitos como un club de swingers, una pizzería con solarium y una cadena de bares de vodka. El escándalo estalló cuando el gobierno publicó mapas interactivos con la ubicación de los beneficiarios de un programa de 1.200 millones de zlotys, unos 309,5 millones de dólares, con el que se buscaba reactivar hoteles, restaurantes y locales culturales afectados por la pandemia, recoge Político. Sin embargo, el análisis de los datos mostró que el dinero también financió la compra de yates, la instalación de camas de bronceado en una pizzería. ¿Camas de bronceado en una pizzería? Ok. Y en un caso especialmente polémico, un negocio ubicado en la misma dirección de un club de sexo en el sur de Polonia. El programa forma parte de los 254.000 millones de zlotys, 65.000 millones de dólares que Polonia debe recibir del Plan Nacional de Recuperación de la Unión Europea. Estos fondos habían permanecido congelados por Bruselas durante el gobierno del partido ultraconservador Ley y Justicia, PiS, por problemas relacionados con el gobierno de derecho, con el Estado de Derecho, perdón. Liberarlos fue una de las promesas clave de Tusk y en la campaña electoral de 2023. Algunos beneficiarios defendieron sus gastos. Un restaurador de Lodz, señalado por usar la subvención para comprar 2 yates, afirmó que la adquisición era una forma legítima de diversificar su negocio y que las embarcaciones podrían alquilarse a turistas durante futuros confinamientos. Bueno, eso me suena a mí un poco... O sea, si él tuviera un negocio de, de alquilar yates a turistas, entonces, ok, pero, o sea, si tú tienes otro negocio y te compras un yate con el dinero del gobierno que era para otra cosa y luego dices, no, eso quizá lo puedo alquilar, ok, o ya, ¿y dónde está la empresa que has creado para eso? Y no, brother, o sea, es un cuento barato, ¿no? Bueno, um, en futuros confinamientos, o sea, bueno, espero que no haya futuros confinamientos. Por su parte, el propietario del local vinculado a un club de swingers aseguró que el dinero se usó para maquinaria metalúrgica y no para actividades de ocio para adultos. Ok, ¿y qué tiene que ver la maquinaria metalúrgica con un club de swingers? Tusk ha prometido tolerancia cero ante el uso indebido de los fondos europeos. Pusimos demasiado esfuerzo en desbloquear estos miles de millones como para permitir que se desperdicien, afirmó en X, advirtiendo que cualquiera que haya cometido errores enfrentará consecuencias. Eso no son errores, eso es robar directamente. Sin importar su cargo o afiliación política, la Fiscalía ha abierto investigaciones preliminares y las autoridades prevén tener los primeros resultados de la auditoría a finales de septiembre. Bueno, en fin. Ok, bueno, vamos al centro, a uno de los grandes centros de la corrupción en Europa, señores y señoras.
El Vaticano acusado de herramienta secreta de lavado de dinero, mientras el Papa León enfrenta una crisis financiera. El exauditor del Vaticano, Libero Milone, alega que la agencia de nóminas de la Santa Sede tenía una herramienta secreta para alterar las transferencias bancarias, lo que permitía el lavado de dinero al enmascarar los detalles del remitente y del destinatario. El Vaticano niega las afirmaciones, calificándolas de infundadas, mientras que los expertos de SWIFT dicen que tal manipulación es imposible, pero Milone insiste en que vio evidencia de manipulación antes de su renuncia forzada en 2017. Milone, destituido después de descubrir mala conducta financiera vinculada al cardenal Becciu, afirma que posee pruebas de la capacidad del Vaticano para cambiar los detalles de las transacciones después del procesamiento. El escándalo revive la historia de corrupción financiera del Vaticano, incluido el escándalo IOR, vinculado a la mafia de la década de 1980 y la condena por malversación de fondos Becciu en 2023 a pesar de las reformas del Papa Francisco. El Papa León XIV ahora enfrenta una creciente presión para restaurar la confianza a medida que crecen los déficits y los donantes cuestionan la transparencia financiera del Vaticano en medio de nuevas acusaciones explosivas. El Vaticano ha estado asociado durante mucho tiempo con la corrupción y ahora se encuentra envuelto en nuevas acusaciones explosivas de que su sistema financiero fue manipulado para facilitar el lavado de dinero a través de una herramienta secreta capaz de alterar las transferencias bancarias después de que fueron procesadas. Las afirmaciones hechas por el exauditor del Vaticano, Libero Milone, sugieren que la agencia de nómina de la ciudad-estado, APSA, tenía el poder de cambiar los nombres y números de cuenta en las transacciones, enmascarando efectivamente las identidades de remitentes y destinatarios. De ser cierto, esto representaría una violación descarada de las leyes internacionales contra el fraude y empañaría aún más la reputación financiera de la Iglesia Católica, ya plagada de escándalos. El Vaticano ha negado con vehemencia las acusaciones, calificándolas de completamente infundadas, mientras que los expertos bancarios de SWIFT insisten que tal manipulación es técnicamente imposible. Pero con la credibilidad de Milone como ex ejecutivo de Deloitte y la larga historia de mala conducta financiera del Vaticano, las acusaciones amenazan con descarrilar los esfuerzos del Papa León XIV para restaurar la confianza en las finanzas de la Santa Sede. Un denunciante silenciado. Las acusaciones provienen de Milone, quien fue designado por el difunto Papa Francisco en 2015 para limpiar las finanzas del Vaticano después de años de mala gestión y corrupción. Su mandato se vio interrumpido en 2017, cuando se vio obligado a renunciar después de ser acusado de espionaje por altos funcionarios, un cargo que él niega. Milone afirma que fue destituido porque descubrió irregularidades financieras vinculadas al cardenal caído en desgracia Giovanni Angelo Becciu, quien luego fue condenado por malversación de fondos en 2023. En una conferencia de prensa la semana pasada, Milone mantuvo sus afirmaciones y declaró: tengo un papel que dice que pueden cambiar las transacciones, pueden cambiar el nombre en cualquier momento. Se negó a proporcionar documentación adicional, pero insinuó que poseía más pruebas dañinas, insistiendo: no estoy tratando de chantajear a nadie. Sus acusaciones fueron reportadas por primera vez por The Pillar, un medio de comunicación católico que describió la supuesta herramienta como una llave maestra para el lavado de dinero que podría llevar al Vaticano a una lista negra financiera internacional si se prueba. El Vaticano insiste que no hizo nada malo. El Vaticano ha rechazado las afirmaciones de Milone como infundadas. El portavoz Matteo Bruni declaró que las acusaciones eran completamente infundadas y declaró las auditorías realizadas por el organismo de control ASIF y PricewaterhouseCoopers entre 2020 y 2024 que no encontraron anomalías. Una fuente de SWIFT que habló en forma anónima le dijo a Político que alterar los mensajes de pago después de la transmisión es imposible debido al cifrado y las firmas digitales. Bueno, o sea, eso no sé si era ese. Eso está por ver, o sea, también eran imposibles tantas cosas con los ordenadores y luego las hicieron, ¿no? Sin embargo, el escepticismo permanece. APSA, la agencia de nóminas del Vaticano, cerró cuentas personales en 2015 para evadir la supervisión de Moneyval, el organismo de control contra el lavado de dinero en Europa. Los críticos argumentan que las supuestas herramientas podrían haberse utilizado antes de esa fecha, o incluso después para ocultar transacciones ilícitas. Milone admite que no sabe cómo el sistema eludió las salvaguardas de SWIFT, pero insiste en que vio evidencia de manipulación. Una larga historia de escándalos financieros. Las acusaciones resurgen décadas de mala conducta financiera vinculada al Vaticano. En la década de 1980, el Instituto para las Obras de la Religión, IOR, el Banco del Vaticano, estuvo implicado en el lavado de fondos para la mafia y grupos políticos de extrema derecha.
El escándalo culminó con la misteriosa muerte de Roberto Calvi, el banquero de Dios encontrado colgado bajo el puente Blackfriars de Londres en 1982. Más recientemente, el cardenal Becciu fue condenado en 2023 por malversación de fondos del Vaticano, incluido un desastroso acuerdo inmobiliario de Londres que le costó a la Iglesia más de 100 millones de euros. Que bueno, por cierto, el Calvi ese del Banco Vaticano era el mismo que estaba metido en la logia P2 cuando se supone que la Iglesia Católica está contra la masonería y además todo esto estaba vinculado a todo el tema de la Operación Gladio, de ahí la vinculación a grupos de extrema derecha y tal, ¿no? Para que esos grupos pudieran tener financiación y cometer atentados y toda esa mierda, ¿no? Para supuestamente luchar contra el comunismo y llenarse los bolsillos en el proceso, naturalmente. El Papa Francisco intentó reformas despojando a la Secretaría de Estado de poderes de inversión y asegurando la calificación más alta contra el lavado de dinero de Moneyball en 2021. Pero los déficits persisten y la Santa Sede informa de un déficit de 83 millones de euros en 2024. El Papa León XIV, elegido en mayo de 2025, ahora enfrenta la abrumadora tarea de equilibrar las cuentas y restaurar la confianza de los donantes, particularmente entre los católicos estadounidenses ricos. Mientras el Vaticano se apresura a desestimar las afirmaciones de Milone, la pregunta más amplia sigue siendo: ¿puede el Papa León XIV finalmente traer transparencia a una institución envuelta en secreto financiero durante mucho tiempo? Con la ampliación de los déficits presupuestarios y la erosión de la confianza, la capacidad del nuevo pontífice para erradicar la corrupción o suprimir a los denunciantes determinará si el Vaticano puede escapar de su pasado plagado de escándalos. Pues bueno, no sé si este tipo es el que... A ver, Giovanni Angelo Becciu. Era dinero del Batibanco, claro. Embezzlement, money fraud. Eh, no sé, no me sale nada de cocaína ni nada, pero que puso la mano en la caja, eso seguro. Pero bueno, seguimos con otros asuntos.
Ok, perfecto. Mejor pásamelo en WhatsApp que en Telegram a lo mejor ni me entero. Ok, señores y señoras, vamos a ir a otros temas. Una ciudad sumergida en Cuba que intriga desde hace 25 años y permanece sin explicación oficial. Ok.